Muy bien, muchachos, vamos a hablar ahora de las reacciones de eliminación que se llevan a cabo en los halogenuros de alquilo. Bien, aquí tenemos en primer término una reacción clásica de eliminación en la que, como ustedes pueden ver, tenemos un carbono que tiene el hidrógeno que se va a perder en esta reacción por efecto de la base, y inmediatamente después tenemos un carbono con el grupo saliente que se va a ir para formar el alqueno. Entonces, a estas se les llama beta eliminaciones porque el carbono alfa tiene el hidrógeno que se va a perder y el carbono beta tiene el grupo saliente, ¿verdad?, que se va a ir. Vamos a ver, vamos a leer. Una eliminación implica la pérdida de dos átomos o grupos del sustrato, generalmente con la formación de un nuevo enlace pi. La eliminación de un protón y un ion haluro se llama deshidrohalogenación y el producto es un alqueno. Bueno, estas son las reacciones que en principio vamos a estudiar. Después vamos a ver hacia el final del capítulo la deshidratación de los alcoholes, que es otra reacción de eliminación que produce alquenos. Bien, las reacciones de eliminación, seguimos leyendo, a menudo acompañan las sustituciones y compiten con estas. La mayoría de los nucleófilos también son básicos y pueden participar tanto en una sustitución como en una eliminación. Dependiendo del sustrato, o sea, el haluro de alquilo que tengamos, si sea primario, secundario o terciario, y las condiciones de la reacción. ¿Okay? Al variar las condiciones y los reactivos, a menudo podemos modificar una reacción a favor de sustitución o a favor de eliminación. Bueno, hay que decir y dejar en claro, muchachos, que esto ocurre solo en algunos casos. Hay sistemas, como veremos, en los cuales poder evitar que se generen mezclas de productos es complejo. Bien, entonces vamos a ver dos tipos de beta eliminaciones. Una que se llama la E1 y como ustedes ya comprenderán, si es una eliminación unimolecular competirá con la reacción SN1, ¿cierto? La sustitución nucleofílica unimolecular, sobre todo por este primer paso. Fíjense que en el primer paso de esta eliminación perdemos el grupo saliente y se forma un carbocatión. Es el mismo paso, ¿verdad?, que ocurre en una SN1. Lo que pasa es que en este caso, esta especie, que es el disolvente también, va a funcionar como una base muy débil, ¿verdad?, que puede eliminar el hidrógeno de la posición alfa y producir el doble enlace. La otra reacción que vamos a ver es una reacción concertada y bimolecular, o sea, en un solo paso, como dice aquí, no tiene intermediario, como el carbocatión intermediario de la E1. Es la reacción de tipo E2 y se lleva a cabo más bien con bases fuertes. La base fuerte remueve el protón de la posición alfa y en ese mismo momento se genera el doble enlace y se larga el bromo de la molécula. ¿Ok? Bien, empecemos a hablar de la eliminación unimolecular o la E1. Como se los decía, muchachos, el primer paso de esta reacción es la salida, ¿verdad?, del grupo saliente, en nuestro caso el halógeno, y la formación del carbocatión. Bueno, aunque lo detallaremos más adelante, ustedes deben de tener claro que, claro, estas reacciones ocurren en sustratos en los que los carbocationes puedan ser estables. Reordenamientos. Tendremos reordenamientos y este va a ser también otro de los problemas de la E1, ¿verdad?, que se pueden generar varios tipos de alquenos distintos. Bien, en el segundo paso rápido de esta reacción E1, una base es capaz de eliminar el protón y en ese momento los electrones que estaban uniendo el protón al sustrato van a pasar a formar el doble enlace, como lo vemos aquí. Bien, la rapidez de una 1, como ustedes recordarán, en una SN1 era la constante por la concentración del sustrato. La rapidez de una 1 es lo mismo, porque el paso limitante de la velocidad de esta reacción, como en una SN1, es la formación del carbocatión. Leemos. La deshidrohalogenación unimolecular E1 suele tener lugar en un buen disolvente ionizante, tal como un alcohol o agua. Sin una base fuerte para forzar la reacción bimolecular. Es que veremos, muchachos, y explicaremos con detalle ahora después que las E2, ¿verdad?, las eliminaciones bimoleculares también se llevan muy bien en sustratos terciarios. Entonces, sin una base fuerte para forzar una reacción bimolecular, ¿verdad?, el sustrato para la deshidrogelación E1 es generalmente un haluro de alquilo terciario. Si un haluro secundario experimenta una reacción E1, se requieren condiciones más drásticas y reacciona mucho más lentamente. Ojo aquí. Entonces las E1 se van a llevar muy bien en sustratos terciarios
o alílicos, perdón, o bencílicos, porque todos estos forman carbocationes muy estables. Bueno, muchachos, la eliminación de tipo 1 es difícil, como acabamos de mencionar, en un sustrato secundario. Y definitivamente, en un sustrato primario, como lo estudiaremos posteriormente también, muchachos, la única reacción que se lleva con una facilidad relativa es la SN2. Si el sustrato primario tiene que sufrir una eliminación, no va a ser E1 porque no forma carbocationes estables. Será una E2, pero va a requerir condiciones drásticas. Ok, aquí tenemos entonces un primer ejemplo. Veamos cómo en este caso, ¿verdad? En condiciones de una base débil, como es el metanol, el bromo se va, forma el carbocatión, y en la segunda etapa, el metanol funciona como una base muy débil para generar el doble enlace. Ok, dos etapas, un intermediario. Y esta primera es la etapa limitante de la velocidad de la reacción. Una E1, una eliminación unimolecular. Bien, vamos a hablar un poquito ahora, y después es la distribución del capítulo, muchachos, de la competencia entre E1 y SN1. Entonces, resulta ser que con un sustrato terciario se forma un carbocatión fácil. Entonces, en este caso el etanol, ¿verdad?, puede funcionar como una base débil para formar el producto de eliminación E1 o como un nucleófilo débil para formar el producto SN1. Recuerden, en ambos casos, muchachos, la etapa limitante de la velocidad de la reacción es la formación del carbocatión. La segunda etapa es una etapa difícil de controlar y por eso es que en esta reacción, en esta competencia E1-SN1, es muy difícil evitar la mezcla de productos, ¿verdad? Hay una condición, ¿verdad?, que es la temperatura, que puede ayudarme un poquito a tener un poquito más de producto de eliminación, pero como la etapa limitante es la primera para ambos procesos, muchachos, es muy difícil no tener una mezcla de los dos, ¿ok? Bueno, luego veremos que en las reacciones, más bien E1, SN1 con halogenuros de alquilo no son métodos sintéticos muy útiles. Sin embargo, en algunos casos permiten, ¿verdad?, porque yo puedo separar estos productos por cromatografía o por destilación, ¿verdad? Y entonces, por lo menos puedo separar, ¿verdad?, el producto de interés y obtenerlo puro. Ok, entonces recuerde, una vez formado el carbocatión, insistir mucho en esto, esta especie puede funcionar como una base débil para formar, como ustedes pueden ver, aquí, el alqueno, ¿verdad? O puede funcionar como un nucleófilo débil que después pierde un protón, ¿verdad?, para dar lugar al producto de sustitución, E1 versus SN1. Bien, hablemos de los orbitales y las energías en las reacciones E1, ¿verdad? Bueno, cuando el carbocatión está formado, tiene un orbital P vacío, ¿verdad?, que va a buscar traslaparse, ¿verdad?, como ustedes pueden ver con el orbital del carbono de al lado, ¿verdad?, que tiene el hidrógeno que se va a perder, el hidrógeno alfa. Entonces, cuando estos orbitales entran en fase, o sea, cuando están en la misma región del espacio, la base puede sustraer el protón y se pueden empezar a superponer los dos y a cambiar la hibridación de este carbono de sp3 a sp2 para que finalmente tengamos el doble enlace. Bueno, acá como ustedes pueden ver, tenemos un gráfico que es igualito al de una SN1, muchachos. O sea, la primera etapa, la de mayor energía de activación y limitante de la velocidad de la reacción, es la formación del carbocatión. La segunda etapa es muy rápida, vean que se requiere una energía de aquí hasta aquí, es muy pequeña comparada con esta que es de aquí hasta abajo, hasta los reactivos, ¿verdad? Entonces, claro, si necesito aplicar esta energía, por aquí voy a pasar muy rápido. Y me va a ser difícil no obtener una mezcla de producto E1 y SN1. Bien, el otro problema que tienen las reacciones E1 es el mismo de las reacciones SN1. Se generan reordenamientos. Dice, como en otras reacciones de los carbocationes, la E1 puede presentar reordenamientos. Vamos a ver, compara la siguiente reacción E1 con el reordenamiento, ¿verdad?, con la reacción SN1 del mismo sustrato, la cual aparece en el mecanismo 6.6. Ya van a ver cuál es. Observe que el disolvente actúa como base en la reacción E1 y como nucleófilo en la SN1. Vamos a ver cuál es esa reacción. Bueno, aquí teníamos el bromo pegado en una primera etapa, el bromo ya se fue, ¿verdad?, y genera el carbocatión.
Ok, fíjense ustedes que este hidrógeno se va a mover, se va a transponer, ¿verdad? Y entonces vamos a obtener un carbocatión reordenado, que es terciario, que no es el carbocatión secundario que teníamos al principio, ¿lo ven? Entonces, este carbocatión terciario, ¿verdad? Fíjense ustedes, va a tener dos tipos distintos de hidrógenos, ¿verdad? Alfa. O sea, si yo quito este, el de la flechita azul, voy a obtener este producto, el 2-metil-but-2-eno. ¿Lo ven? Pero si se va este, voy a obtener el 2-metil-but-1-eno. ¿Ok? Entonces, se reordenó. Ya de plano no se formó el producto de uno que tal vez uno esperaba por donde estaba el grupo saliente. Bueno, se reordenó y no solo voy a obtener un producto distinto, sino dos, porque una vez que se forme el carbocatión terciario, voy a tener diferentes tipos de hidrógenos alfa. Bien, este caso es más interesante. Fíjense ustedes que esta especie cuando se calienta en un disolvente que funciona como base débil o nucleófilo débil me da 4 productos. Los dos de sustitución, este y este que ya no vamos a explicar, y estos dos de eliminación. Bueno, vamos a ver cómo es que pasa esto. Cuando el bromo se va, al ser calentado en metanol, rápidamente, ¿verdad? Y esto se puede expresar así o se puede expresar de una vez como lo habíamos hecho, ¿verdad? Ponemos el hidrógeno de aquí que saca, por decirlo de alguna manera, el bromo. Y como ustedes pueden ver, cuando hay ese cambio, cuando este hidrógeno se mueve para acá, obtenemos un carbocatión terciario. Pero fíjense ustedes que también uno de los metilenos puede aportar un par de electrones para unirse con este carbono y formar un carbocatión que es secundario, pero más estable que este porque este es un ciclo de 4 y este carbono es sp2. ¿Se imaginan lo tenso que es esto? Entonces sí que se pueden formar los dos y es por eso que se pueden detectar diferentes porcentajes de estos dos productos. Este viene, lógicamente, de este carbocatión, ¿verdad? Cuando se pierde uno de los hidrógenos, ¿verdad? De este carbono que está fuera del ciclo. Y este otro producto vendrá entonces, ¿verdad? De cuando se pierde un hidrógeno o de este carbono o de este carbono. ¿Ok? Bueno, muy bien. Reordenamientos en las E1, sí, igual que en las SN1. Bien, muy importante, cuando tenemos diferentes tipos de hidrógenos alfa, muchachos, entonces podemos tener diferentes tipos de productos. Ahora, ¿será que nosotros podemos predecir cuál será el producto, muchachos, que se va a formar de forma mayoritaria? Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo. Cuando vemos de nuevo este carbocatión, que es terciario, vemos que hay dos tipos diferentes de hidrógenos alfa. ¿Ok? Lo mismo que antes. De ahí, la base débil va a poder arrancar o este o este. Sin embargo, fíjense ustedes que el producto trisustituido, me refiero al alqueno trisustituido, muchachos, me da el producto en un 90%. Mientras que el alqueno con solo dos grupos sustituyentes, ¿verdad? El doble enlace con solo dos grupos sustituyentes, me da el producto minoritario. Bueno, claro, ya ustedes saben entonces que en estas reacciones se va a formar el alqueno más estable. La regla de Zaitsev funciona para E1 y para E2, muchachos, y nos dice, en las reacciones de eliminación, normalmente predomina el alqueno más sustituido, porque es el más estable. Si se puede formar uno tetra sustituido, mejor que uno tri. Luego, los disustituidos andan parecidos en energía, ustedes recordarán del video anterior, o del primero más bien. Y estos a su vez son más estables que el mono sustituido. Necesito que vayan al problema resuelto, y está resuelto y lo explican muy bien ahí en el libro, que le vuelen un ojo, muchachos, al problema resuelto 7.4. Bien, empecemos a hablar de las reacciones E2 ahora. Bueno, como ustedes pueden observar, esta es una reacción que ocurre de manera concertada, no tiene intermediario, solo tiene un estado de transición. Y a diferencia de la C1, lo que se requiere es que las C2 tengan una base fuerte, ¿verdad? Bueno, ojo, igual que las SN2 necesitaban de un nucleófilo fuerte. Bien, la base entonces es capaz de eliminar el hidrógeno de la posición alfa. Y en ese mismo momento se va a empezar a formar el doble enlace y el grupo saliente se va a ir. Esto es una E2. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, se forma el alqueno. Bueno, aquí tenemos un detalle que vamos a analizar pronto con mucho más, con una observación mucho más profunda.
Fíjense que este hidrógeno tiene que estar en el mismo plano, pero opuesto al grupo saliente. Nada más tomen en cuenta que la base es negativa y se va a acercar por una región, ¿verdad?, del espacio esta molécula para sustraer el hidrógeno. Pero de aquí voy a sacar un grupo saliente, muchachos, que es negativo. Entonces no pueden salir, salvo excepciones muy contadas, por el mismo lado. Tienen que salir por lados opuestos, ¿verdad?, para evitar que haya congestión de carga negativa en la misma región del espacio. Bueno, esto no es exactamente igual, pero tiene cierto parecido con la SN2, que yo no sé si ustedes recuerdan que el nucleófilo entraba por un lado y el grupo saliente se iba por otro. Y la idea es que no se vieran para que no hubiera congestión de carga negativa y repulsiones. Bueno, en el estado de transición de una reacción E2, podemos ver que casi está formado el enlace entre la base y el hidrógeno, casi está roto el enlace entre el carbono y el hidrógeno que se fue, que se va a ir, ¿verdad? Y casi está formado el doble enlace. Mientras todo esto pasa en esta sección de la molécula, por el otro lado el enlace carbono del carbono con el halógeno, perdón, casi está roto. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense ustedes ahora por qué razón los sustratos terciarios sí pueden sufrir una E2. Y además, cuando el mecanismo o las condiciones para un sustrato terciario, para un halogenuro de alquilo terciario, se busca que sean E2, sustrato sufre muy rápidamente esta reacción. Fíjense, yo sé que esto es un nucleófilo fuerte y una base fuerte, pero si el sustrato es terciario, muchachos, él no va a tender a actuar como un nucleófilo fuerte porque no se puede acercar lo suficiente a este carbono, por efecto estérico. Entonces, le va a quedar más cómodo a esta especie con carga, ¿verdad?, que recuerden, puede funcionar como nucleófilo fuerte, base fuerte, atacar al hidrógeno de la posición alfa. Entonces, claro, cuando tengo un sustrato terciario y condiciones, ¿verdad?, como disolvente, temperatura, ¿verdad?, de nuevo, base fuerte, entonces el sustrato terciario va a tender a sufrir rápidamente, ¿verdad?, rápidamente una reacción E2, ¿verdad? Vean, era concertada. Me llevo el protón, estos dos electrones se acomodan aquí y el bromo se fue. Bueno, la velocidad, ¿verdad?, de una reacción E2 es una eliminación bimolecular, como ustedes pueden ver, es la Kr que multiplica a la concentración del halogenuro de alquilo por la base. Y sabemos por qué, nos devolvemos un momento. En el estado de transición participan tanto la base como el sustrato, ¿ok? Entonces aquí también, en esta reacción participarán la base, que es esta, aquí está, y el sustrato, que está aquí, ¿ok? Bueno, acá tenemos entonces otro ejemplito, ¿verdad? Sencillamente, donde el etóxido, que también funciona como una base fuerte, como un sustrato, ¿verdad?, como en el que también hay bastante impedimento estérico, arranca el protón y desplaza al bromo generando el doble enlace. De nuevo, los sustratos que tienen impedimento estérico, ¿sí?, pueden sufrir con facilidad E2, ¿verdad? Entonces, bueno, como ustedes pueden ir observando, las reacciones E2 y SN2 tal vez sí se pueden controlar un poco más, ¿verdad? O sea, quiero decir, si yo necesito un producto SN2, necesito un sustrato muy específico. Y si quiero un producto E2, también necesito un sustrato muy específico que es totalmente diferente al de la SN2. Recuerden, para SN2 sustrato primario, pero para E2 es mejor un sustrato terciario, igual que para la E1, por razones distintas, ¿verdad? Bien, aquí está, el sustrato terciario es el que sufre mejor la C2, los secundarios ya la sufren con mucha dificultad y ojo, el sustrato primario, muchachos, es el sustrato que va a sufrir E2, o sea, la única eliminación que puede sufrir es la E2, pero le cuesta mucho. La reacción preferida de un sustrato primario es la SN2. ¿Puedo hacer una E2 sobre un sustrato primario? Lo acabo de decir. Es la única reacción que sufre un sustrato primario en cuanto a eliminación se refiere, ¿verdad? Por lo menos hasta en lo que hemos visto del curso hasta ahora. Ahora, para hacer una E2 sobre un sustrato primario, repito, requiero condiciones bien drásticas. Ok, entonces, ¿por qué entonces los sustratos terciarios, ¿verdad?, bencílicos y alílicos inclusive, sufren E2
¿verdad? Con mayor facilidad por la estabilidad de los estados de transición y por la estabilidad de los alquenos que se forman. Ok, si yo tengo sustratos terciarios, entonces me garantizo tener alquenos muy sustituidos que son muy estables. Bien, mezclas de productos en la E2. De nuevo, si tengo diferentes tipos de hidrógenos alfa, muchachos, entonces tenemos que saber que se van a generar, ¿verdad? Como ustedes pueden observar en esta reacción, diferentes productos. El producto entonces menos sustituido en este caso es un 19% y el producto más sustituido es un 81%. De nuevo, siguiendo la regla de Zaitsev, se genera el producto más estable. Bien, veamos aquí este otro ejemplo. Viene la base, ataca este protón y este par de electrones desplazan al bromo. ¿Okay? Pero la base también podría desplazar este protón porque es un protón alfa. Y entonces tenemos que este producto, ¿verdad? Porque realmente es como si tuvieras dos sustituyentes, ¿verdad? Nada más. Es el menos favorecido, mientras que este que tiene 1, 2 y 3 sustituyentes, digámoslo así, es el más sustituido. Ahora bien, ¿cómo hago o hay posibilidad de favorecer el producto menos sustituido? Sí, hay dos formas en que yo puedo favorecer el alqueno menos sustituido, muchachos. Y es cuando uso, por ejemplo, bases muy voluminosas, como estas que tenemos aquí, o sustratos con mucho impedimento estérico, ¿verdad? Bueno, estas bases tienen otra ventaja. Evitan las reacciones de sustitución en sustratos propensos por su impedimento estérico. ¿Ok? Entonces, ojo, si el sustrato tiene mucho impedimento estérico y si uso una base también con mucho impedimento estérico, lo que voy a favorecer, es lo que se llama la eliminación de Hofmann, que es el alqueno menos sustituido. Vean este ejemplo, ¿verdad? Con esta base fuerte, pues bueno, aquí no hay mucho que hacer, es solo para que veamos cómo funciona una base de estas grandes, ¿verdad? Se forma el alqueno en un 93%. Interesante que no hay nada, ¿verdad? O sea, es demasiado poco lo que se podría hallar del producto de sustitución, porque esta base, ¿verdad? No va a tender a darme una SN2 aquí. Claro, porque es una base muy grande, tiene que acercarse mucho y va a ser repelida por el sustrato. Ahora, veamos aquí, en estos dos casos, ¿verdad? Lo que es la orientación de Hofmann. Vamos a ver, con una base, con poco impedimento estérico, entonces yo voy a generar, ¿verdad? El alqueno más sustituido, el producto de Zaitsev. ¿Por qué? Porque esta base puede acercarse por este lado de la molécula, aunque haya impedimento estérico, porque es más pequeño. Pero al ser una base grande como esta, con una base voluminosa, es más fácil que esta base arranque el protón menos impedido estéricamente y entonces me genere el producto de Hofmann, en este caso, ¿verdad? Que es el producto que se genera cuando se ataca el protón menos impedido. ¿Okay? Entonces recuerden, para que haya Hofmann necesito una base con mucho impedimento estérico y necesito que el sustrato también tenga bastante impedimento estérico. Bien, vamos a hablar de la estereoquímica de las reacciones de tipo E2. La reacción E2 es bimolecular, concertada y requiere un arreglo geométrico específico para poder ocurrir. ¿Ok? Vamos a leer. La eliminación E2 necesita la formación parcial de un nuevo enlace pi en el estado de transición, con sus orbitales p paralelos. Por ahí va la cosa, ¿ven? Necesita la formación parcial de un nuevo enlace pi en el estado de transición, con los orbitales p, ¿verdad? Que se van a ir formando a medida que se va yendo el hidrógeno y el halógeno, muchachos. Entonces, por eso tienen que estar en la misma región del espacio. Ojo, los electrones que en algún momento formaron un enlace CH deben comenzar a traslaparse con el orbital que está desocupando el grupo saliente. La formación de este nuevo enlace pi implica que estos dos orbitales sp3 deben ser paralelos, deben estar en la misma región del espacio para que el traslape pi sea posible cuando el hidrógeno y el halógeno salgan y los orbitales vuelvan a rehibridarse como orbitales p del nuevo enlace pi. Ahora, bueno, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el hidrógeno y el halógeno son anti entre sí, o sea, cuando tienen un ángulo de diedro de 180 grados, sus orbitales están alineados, ¿ok? Ese es un arreglo.
Y a esto se le llama la conformación, ojo, anticoplanaria. Bueno, hidrógeno con un ángulo de 180 grados y en el mismo plano, muchachos, el hidrógeno y el halógeno. Eso sí, 180 grados. Conformación anticoplanaria, también se llama transcoplanar o antiperiplanar. Tiene esos tres nombres. Dice, cuando el hidrógeno y el halógeno se eclipsan, o sea, su ángulo diedro es cero, sus orbitales nuevamente están alineados. A esto se le conoce como una conformación sincoplanaria o simperiplanar, ¿verdad? Que es el otro nombre que tiene. Vamos a verlo aquí. Claro, obsérvenlo. Tanto en la proyección que ustedes tienen acá, de Newman, el hidrógeno está en la misma región del espacio que este halógeno. El ángulo diedro de entre ellos dos es 180. Uy, muy conveniente, porque entonces la base viene por este lado, ¿verdad? Que es el lado opuesto a donde se va a ir el grupo saliente, y arranca el protón. Si los orbitales están en la misma región del espacio, los dos orbitales P que se formen van a quedar en fase, o sea, totalmente en la misma región del espacio para generar el enlace pi. Bueno, también puede ser, y veremos un caso específico, ¿verdad? Estos casos son muy raros, pero se dan, que tanto el grupo saliente, ¿verdad?, como el hidrógeno que se va a perder están en la misma región del espacio, ángulo diedro de cero, y entonces la sincoplanaridad permite que haya una eliminación. Claro, más difícil que cuando el arreglo es anticoplanar, ¿verdad? Bien, entonces ven, este es el caso que les mencionaba. O sea, aquí podemos ver que el hidrógeno y el bromo están sincoplanares, ¿verdad? Y en un sistema que es muy rígido, realmente con la sincoplanaridad también puede haber una eliminación con una base fuerte. Ustedes pueden observar entonces, muchachos, que la base sustrae el hidrógeno, ¿verdad?, que está en la misma región del espacio que el bromo. El ángulo diedro entre ellos es cero. Claro, este tipo de reacciones son raras, ¿verdad? Y casi todas las reacciones de tipo E2 ocurren más bien con una transcoplanaridad o anticoplanaridad. Bueno, la reacción es interesante porque ponen un átomo de deuterio ellos acá y se dan cuenta que el deuterio no se pierde, que el que se pierde es este hidrógeno. ¿Ok? Y entonces, la reacción ocurre, claro, E2, porque cumple los requisitos de que tanto el hidrógeno que se va a perder como el grupo saliente, muchachos, tengan sus orbitales, ¿verdad?, paralelos. Bien, vuelvo a repetir que estas reacciones son más bien raras. Otra cosa, las reacciones E2 realmente son estereoespecíficas. Vean, la E2 es estereoespecífica porque normalmente pasa por un estado de transición anticoplanario. Normalmente. Los productos son alquenos y diferentes diasterómeros de las materias primas normalmente producen diferentes diasterómeros de los alquenos. Vamos a ver dos ejemplos. Ok, el primero de los ejemplos es este. Fíjense que tenemos, ¿verdad?, aquí el 1-bromo, 1,2 difenil propano. Carbono 1, como se aprecia, es S, perdón, y el carbono 2, como se aprecia, es R. Bueno, en una eliminación E2, ¿cuál de los alquenos me generará este producto? Vamos a ver. Fíjense ustedes acá, ¿verdad?, que hemos pasado de la proyección de Fischer a la proyección de guiones, líneas y cuñas, viendo la molécula por esta zona y poniendo este carbono aquí, ¿verdad?, del lado izquierdo. Entonces, claro, los fenilos me van a quedar como, digámoslo así, las patas de la representación, ¿sí? Y estos grupos que están en el mismo lado van a quedar hacia afuera, mientras que el bromo y el hidrógeno, como ustedes pueden ver, quedan hacia adentro. Ahora, con esta conformación, ¿verdad?, esta molécula no puede sufrir una reacción E2. Pero claro, lo que es interesante aquí, muchachos, es que pueden rotarse los carbonos. Bueno, y se rotan, ¿verdad? Fíjense que rota este carbono de acá, de tal manera que el hidrógeno que estaba dentro del plano sale hacia acá y ahora está en el plano. El metilo está fuera del plano, pero aquí está arriba, aquí está abajo. Y el fenilo que estaba en el plano se mete. 60 grados, muchachos. Bueno, ya tengo el primer sustituyente acomodado. Ahora vamos a rotar este carbono también, porque yo necesito que el bromo esté a donde está este fenilo. Entonces fíjense que vamos a rotar hacia acá y entonces vemos
que al rotar en este sentido el bromo queda transcoplanar o anticoplanar con el hidrógeno que se va a perder. Claro, el fenilo que estaba dentro del plano sale, ¿verdad? Y el hidrógeno que estaba afuera se mete. Una vez que ocurre la de 2, porque ahora sí, ¿verdad? Están el grupo saliente y el hidrógeno que se va a perder, como ustedes pueden observar, en una conformación transcoplanar, obtenemos el alqueno que es trans. Bueno, acá abajo está una representación del mecanismo, ¿verdad? Y también fíjense ustedes que podemos usar proyecciones de Newman para explicar esto, ¿ok? Así se representaría el alqueno trans que queda. Ok. Si ahora vemos la molécula que es RR, era la misma, ¿verdad? El mismo compuesto anterior, solo que ahora el carbono quiral 1 es R y el carbono quiral 2 es R, no obtenemos el mismo alqueno. De nuevo, vamos a ver esta proyección por aquí. Los fenilos, a como lo ponen ellos, quedan como las patas de la representación, estos dos sustituyentes, ¿verdad? O sea, el metilo y el bromo hacia afuera del plano y los hidrógenos hacia adentro. Bueno, ahora vamos a rotar lo mismo, este carbono y este carbono para que queden transcoplanares, el hidrógeno que se va a ir y el bromo, ¿ok? Fíjense ustedes que este hidrógeno lo sacamos, estaba dentro del plano y lo pusimos en el plano. Entonces, como estamos rotando en este sentido, el fenilo se mete en el plano y el metilo que estaba hacia afuera del plano pero hacia arriba queda hacia abajo. En este otro carbono de acá, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que se rota de tal manera que este bromo quede en el plano, o sea, voy a rotar hacia acá. Entonces bajo el bromo, 60 grados son las rotaciones, ¿verdad? Y ahora el bromo me queda en el plano. El hidrógeno que estaba dentro del plano sale, ¿verdad? Y vemos que el fenilo que estaba en el plano se mete. ¿Qué es lo que pasa después de que ocurre la reacción? Ah, fíjense ustedes, que obtengo el alqueno pero cis. Ah, qué interesante, ¿verdad? O sea, ocurre que con el que hicimos anteriormente, vamos a volver a verlo un segundo, con el SR obtengo el trans. Ah, pero con el RR obtengo el cis. Claro, el trans y el cis son isómeros geométricos. Y yo con el RR, ¿verdad? Como lo veo aquí, solo obtengo el cis. Ustedes pueden hacerlo con modelos y van a ver que solo obtienen el cis. ¿Ok? Mientras que, ¿verdad? Ahí, con el SR, solo obtenemos el trans. Bien. Quedamos aquí con este videito, muchachos, para ver una serie de ejercicios y tal vez el final del capítulo con el otro.